Soy José María Peña, soy profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. He sido director científico del Centro de Supercomputación de Madrid y he estado durante un tiempo dirigiendo las fases iniciales del proyecto Cajal Blue Brain aquí en España. El proyecto surge de una iniciativa inicialmente lanzada por el EPFL, la Universidad Politécnica Federal de Lausanne, Suiza, con el objetivo de desarrollar una tecnología capaz de simular el cerebro humano a nivel de las conexiones entre las neuronas para poder simular procesos pues, desde cualquier tipo del rango de procesos cognitivos, tanto en escenarios de sujetos con buen estado de salud como en casos de patológicos. Surgen un montón de líneas paralelas de simulación, utilizando tecnologías de muy diferente rango, desde la inteligencia artificial hasta la simulación mecánica, orientadas a simular la actividad del cerebro bajo diferentes escenarios. La simulación del cerebro es muy interesante en el sentido del cual la simulación ha ayudado a entender un montón de escenarios y a desarrollar un montón de soluciones para problemas. El símil más familiar, por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de la aeronáutica. Es decir, desde los hermanos Wright ya nadie se monta en un cajón y baja por una colina esperando que aquello despegue. Es decir, se simula en el ordenador muchos escenarios antes de realizar un prototipo. La cuestión es que en el tratamiento de un montón de enfermedades en el cerebro, desde el Alzheimer, Parkinson, depresión, el desarrollo farmacológico o de otro tipo de terapias sigue siendo muy próximo al sujeto físico, es decir, es probar diferentes tipos de medicamentos en sujetos, pues primero en modelos animales y después en sujetos humanos para ver que funcione. No existe una tecnología capaz de generar in silico en un ordenador un modelo del cerebro y probar, por ejemplo, qué efecto tiene un fármaco. El desarrollo farmacológico de tratamientos para, por ejemplo, el Alzheimer se vería incrementado de una forma exponencial. Yo colaboro con una empresa que se ha creado, una startup que se ha creado tanto en España como en Inglaterra, que trabaja precisamente con técnicas de realidad virtual y el desarrollo procedimental de contenidos para eso, desde la inteligencia artificial hacia la construcción de modelos. La comprensión de cómo el cerebro procesa la información en 3 dimensiones, la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar nuevos tipos de interfaces. Es decir, hoy por hoy, tanto la realidad aumentada como la realidad virtual consiste en un equipamiento relativamente pesado que tienes que llevar, que hasta cierto punto limita tu inmersión dentro del entorno. Lo mismo para interactuar con el entorno. La forma en la cual te mueves en un escenario virtual pues está asociado a una serie de gadgets y una serie de mandos que no son intuitivos. Sin embargo, por ejemplo, se ha avanzado mucho en interfaces neuronales, es decir, ahora con mecanismos de lectura de EEG, que son básicamente un pequeño casco que pones encima, y analizando las señales cerebrales se pueden manejar dispositivos. Entonces, esa interacción entre, como quien dice, leer el cerebro para ver qué acciones quieres realizar y el estímulo que puedes recibir del exterior, tanto visual como motor, etcétera, abre unas posibilidades de generar mundos virtuales increíblemente inmersivos, capaces de reaccionar a las acciones del usuario y que verdaderamente pues habrá todo un espectro pues de un nuevo escenario en aspectos como pues el entrenamiento de especialistas, como puede ser lo que es el propio software de entretenimiento, la difusión de media, es decir, el cine puede saltar exponencialmente en el momento en que tú puedas estar dentro del escenario de una película, por ejemplo. Es decir, hay un montón de posibilidades que al fin y al cabo es una extensión de nuestros sentidos. Es decir, la máquina es capaz de interactuar con nuestro cerebro y proporcionarnos estímulos y leer básicamente nuestras acciones hacia el exterior.
Nosotros cuando hicimos la ampliación de Marguerite, que era el superordenador asociado al Centro de Supercomputación de Madrid, en ese momento pasó a ser el ordenador más potente de España. Ahora el Centro de Supercomputación de Barcelona ha ampliado también el suyo y es un ordenador significativamente más potente del nuestro. La ampliación en su momento estaba muy orientada precisamente a esos factores, es decir, en los sistemas de cómputo masivo tienen hoy por hoy un coste de operación, es decir, lo que gastas en luz y en electricidad, básicamente equivalente al cabo de 2 años o 3 años, equivalente al coste de adquisición. Te gasta lo mismo en tener el equipo que en alimentarle a corriente, porque son equipos que generan mucho calor, que tienes que refrigerarlos, etc. La refrigeración, además, dependiendo de las regiones en las que estemos, es un reto, es decir, no es lo mismo refrigerar un equipo en Finlandia que hacerlo en Madrid. Nosotros desarrollamos básicamente todo el escenario que dentro del entorno en el cual el equipo se iba a operar, pensando en ser lo más eficientes posibles en el uso energético. Es decir, hay veces en las cuales refrigerar el propio aire que genera el equipo cuesta lo mismo que la energía que gastas en ponerlo en funcionamiento. Con lo cual, tener mecanismos en los cuales de forma inteligente, por ejemplo, se decidiese qué trabajos son los que se van a ejecutar, en qué orden se tienen que ejecutar, dependiendo de cuánto calor generas al final, cómo gestionar básicamente pues, la ventilación de la propia sala, en qué momento pues, es más eficiente coger el aire del exterior y utilizarlo para refrigerar la máquina. Como quien dice, la huella de carbono que generas por tener un equipo de ese estilo pues es la menor posible, o de las menores posibles para llevarlo, que es uno de los grandes retos hoy a nivel de ese tipo de centros. Eso, por ejemplo, enlaza también con el enfoque de la utilización del estudio del cerebro por parte de las tecnologías de la información. Es decir, nuestro cerebro es una máquina increíblemente potente comparado con los ordenadores actuales, pero consumimos el equivalente a una bombilla. Es decir, y el equivalente en la tecnología actual de la potencia que tiene el cerebro necesita una central nuclear para funcionar. Entonces, saber cómo nuestro cerebro es capaz de realizar todas esas tareas con la energía que consume también ayudará a desarrollar una tecnología increíblemente más económica y más sensible con el medio ambiente en el consumo energético. Bueno, yo desde muy al principio de mi carrera investigadora he aplicado los conocimientos que tenía dentro de mi campo, de mi especialidad. Al fin y al cabo trabajo en técnicas de simulación, técnicas de análisis de datos, pues en la aplicación en diferentes problemas concretos. Yo he trabajado desde problemas de aeronáutica, cosas de biología, de logística, de fabricación, de automoción, por ejemplo. Y esa parte pues, de simular entornos y de simular soluciones pues, es la que más me ha atraído, y el cerebro es el mayor reto para alguien que trabaje en simulación o que trabaje en inteligencia artificial, por ejemplo.